Vamos nuevamente al Evangelio de Marcos. Seguimos nuestra serie de exposiciones en este Evangelio. Y hoy nos corresponde abordar los versículos 45 al 56 del capítulo 6. Por lo tanto, Marcos 6, versos 45 al 56. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y todo suficiente. Enseguida obligó a sus discípulos a entrar en la barca para ir delante de él a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Y habiéndose despedido de ellos, se fue al monte a orar. Y al caer la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando porque el viento les era contrario, a la madrugada él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos, porque todos lo vieron y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: «Tengan ánimo, yo soy, no teman». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos, pues aún no habían comprendido lo de los panes, más bien sus corazones estaban endurecidos. Y cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genesaret y amarraron la barca. Pero cuando ellos salieron de la barca, enseguida la gente lo reconoció. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer en camillas a los que estaban enfermos a donde oían que él estaba. Donde quiera que entraba, ya sea en aldeas o ciudades o campos, ponían en las plazas a los que estaban enfermos y les rogaban que solo pudieran tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. De todas las historias acerca de Jesús, ciertamente esta, la que él caminó sobre las aguas, podríamos decir que es una de las más conocidas. Personas han oído de esta historia, reconocen esta historia, saben acerca de ella. Ahora, esta historia no está registrada aquí en el Evangelio solo para maravillarnos, solo para asombrarnos, solo para decir: ¡wow! Jesús caminó sobre las aguas. Marcos la ha registrado para mostrarnos verdades importantísimas acerca de Jesús y del Evangelio. Para muchos el hecho de que Jesús haya caminado sobre las aguas parece imposible, parece una locura, parece algo inventado, un mito. De hecho, algunos eruditos bíblicos liberales han intentado presentar todo tipo de explicaciones naturalistas de lo que Marcos registra aquí. Algunos han sugerido que Jesús en realidad estaba caminando sobre un banco de arena que estaba justo ahí, debajo de la superficie del agua. Entonces parecía que estaba caminando sobre el agua, pero no estaba caminando sobre el agua. Otros dicen, bueno, era de madrugada, los discípulos estaban cansados, había niebla. Lo que pasó en realidad es que Jesús estaba caminando por la orilla y los discípulos pensaron otra cosa. ¿Cuál es el problema con esas explicaciones? Es que presuponen, con orgullo, con petulancia, que los discípulos eran demasiado estúpidos para darse cuenta de lo que realmente estaba pasando allí. Eran demasiado ingenuos. Por lo que ingenuamente, supersticiosamente, recurrieron a un milagro para dar una explicación. Pero nosotros, ¿verdad?, estamos mucho más avanzados, que estamos mucho más científicamente informados, no nos convencen tan fácilmente estas pretensiones de lo sobrenatural.
Ahora, queda muy claro en el relato de Marcos que los discípulos en aquella barca estaban tan llenos de dudas como los más escépticos de nosotros. El hecho de que ellos pensaban que estaban viendo a un fantasma dice que otras explicaciones racionales venían a sus mentes para explicar lo que estaba sucediendo. Y esta explicación que ellos se dieron no era porque eran primitivos o eran supersticiosos. Ojo, se trataba de pescadores experimentados que conocían muy bien el mar de Galilea. En realidad es un lago, pero conocían bien el mar de Galilea. Sabían muy bien dónde estaban, conocían muy bien la profundidad de las aguas donde ellos estaban. Por lo tanto, estaban absolutamente impactados con lo que estaban viendo. Y este hecho, lamentablemente, es pasado por alto en todas las explicaciones naturalistas que se dan de este evento. Realmente no ven lo que Marcos está haciendo aquí al contarnos esta historia. Entonces, la historia de Jesús caminando sobre las aguas no es un registro de la superstición de los discípulos. Al contrario, es un relato de la divinidad y de la gracia maravillosa de Jesús. Con esto presente, el tema que quiero exponerles para ustedes hoy es el siguiente: caminando sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. Y lo primero que vemos en el texto sobre esto es la revelación. La revelación. Lo primero que tenemos que tener presente es que todo este relato está diseñado para enseñarnos algo acerca de Jesús. No solo acerca de su deidad, sino también acerca de su humanidad. Y vemos esto ya al comienzo de la historia, cuando leemos que Jesús subió al monte a orar. A los discípulos, nos dice el texto, Él les obligó a ir delante de Él en la barca para cruzar el mar de Galilea, mientras Él despedía a la multitud que se había reunido alrededor de Él en aquel día. Ahora, recuerda quién es Jesús. Él es el Hijo eterno, sin principio de vida ni fin de días, quien ha morado en gloria y comunión trina junto con el Padre y el Espíritu Santo por siempre. Pero aquí, en la orilla del mar de Galilea, nos encontramos con el Hijo eterno unido a la naturaleza humana. Él es hombre. Y como hombre, Marcos destaca aquí ¿qué cosa? La necesidad que Jesús tenía de orar. Como Dios, obviamente Él no necesita orar. Pero como hombre, Él no puede dejar de orar. De hecho, es muy interesante rastrear los momentos en el Evangelio de Marcos cuando Jesús se aparta solo para orar. Lo hace al comienzo de su ministerio, en el capítulo 1, verso 35, y lo hace aquí justo en medio de su ministerio, y lo vuelve a hacer en el día de su traición, en la noche de la traición. Él se retira a orar. Y en el clímax de su ministerio, ahí en el capítulo 14, vemos que Marcos nos dice que Jesús, como hombre, tenía una exigencia. ¿Y cuál era su exigencia? Comunión diaria con Dios en oración en cada momento de su vida, en cada momento de su ministerio. Como comentario aparte, si nuestro Salvador, sin pecado, necesitaba orar, si la fidelidad al llamado que el Padre le había hecho exigía que Él orara, ¿cómo podemos nosotros, que lo seguimos en nuestro combate diario contra el pecado, este pecado que mora en nosotros, cómo podemos nosotros dejar de orar?
Si Jesús necesitaba orar, ¿quién aquí puede decir que no necesita orar? Cristo es hombre. Marcos nos muestra un atisbo de esta realidad, pero también nos va a mostrar que Él no solo es hombre, sino que Él también es Dios infinito, eterno e inmutable. Cristo Jesús es completamente hombre, completamente Dios, unido a ambas naturalezas en la persona del Redentor. Una unión que nosotros podemos expresar, pues ciertamente no podemos comprender. Ahora fíjense, esa noche los discípulos luchaban por avanzar porque el viento les era en contrario, nos dice el texto. Y el verso 48 nos dice que era de madrugada. Las versiones más antiguas dicen la cuarta vigilia de la noche. Y eso significa que era alrededor de las 3 de la mañana cuando esto sucedió. Y en ese momento, nos dice el texto, los discípulos ven a Jesús caminando hacia ellos sobre la superficie del agua. Ahora, si nosotros observamos cuidadosamente el relato, vemos que Marcos dice que Jesús tenía la intención de pasarlos de largo. Pasarlos de largo. ¿No es esa una expresión interesante? Es un comentario de hecho un poquito extraño. ¿Qué significa que Jesús tenía la intención de pasarlos de largo? Si la razón por la cual Él fue hasta ellos era que se dio cuenta que estaban luchando mucho para avanzar. Entonces, ¿por qué los quiso pasar de largo? Con toda seguridad Jesús vino a ellos, ¿por qué? Porque quería ayudarlos. Entonces, ¿por qué tuvo la intención de pasarlos de largo? Bueno, ciertamente desde el punto de vista de los discípulos en la barca, les debe haber parecido que Jesús estaba a punto de pasarlos, por lo menos al principio. Pero yo creo que Marcos coloca este comentario aquí para darnos una pista sobre el significado real de lo que aquí está sucediendo. Es una frase que en realidad aparece en un par de momentos en la historia del Antiguo Testamento cuando Dios se revela a su pueblo en lo que nosotros llamamos teofanía, una manifestación visible de Dios. ¿Recuerdas, por ejemplo, Éxodo, capítulo 33? Cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Te quiero ver, Señor. Te quiero ver. Está bien esta nube, los relámpagos, el sonar de la trompeta, pero yo te quiero ver. Y Dios le dice a Moisés, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre del Señor. Yo pasaré, dice Dios a Moisés. Algo similar le sucedió a Elías. ¿Te acuerdas cuando él recibe esta amenaza de la perversa Jezabel? Te voy a matar. Y Elías se arranca. Y él dice que se esconde por allí y empieza a decirnos que vino un viento muy fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y de repente un sonido apacible y delicado. Y ahí estaba el Señor. Y como dice el verso 11 de ese capítulo 19 primero de Reyes, he aquí que el Señor pasaba. La misma idea, la misma expresión. El Señor pasó, ¿para qué? Para revelarse. No para dejar en ignorancia a sus siervos acerca de quién era, sino para mostrarse a ellos. Y eso es lo que precisamente está sucediendo aquí en este relato. Jesús ha venido a sus discípulos en la oscuridad de la madrugada, precisamente porque ellos aún no comprenden bien quién es Él. Y Él ha venido a mostrarles
¿Quién es? Para que ellos crean en Él, para que ellos confíen en Él. Y Marcos nos da pistas sobre esto al contar su historia, que alude, ¿verdad?, a estas teofanías del Antiguo Testamento, estos momentos en que Dios se reveló a sí mismo, se dio a conocer a su pueblo. También esta vez, así como sucedió en el Antiguo Testamento, Dios les revela su nombre. Fíjense ahí el verso 49. Pero cuando ellos vieron que él caminaba sobre el mar, pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos. Clamaron a gritos. En realidad, el texto dice algo así como: tenían espanto, estaban aterrorizados. Ahora, ¿quién podría culparlos? Imagínate estar allí, en la barca, oscuro, de noche, viento en contrario, las olas vienen y van, golpean contra la barca y ves de repente a Jesús caminando sobre las aguas. En medio de ese zumbido del viento, surge ahí en la oscuridad una figura que sin esfuerzo alguno va caminando sobre las aguas. ¿Cómo fue eso? ¿Se abrieron las olas delante de Jesús? ¿O Jesús subía y bajaba en medio de las olas? No sabemos. Pero debe haber sido una imagen impresionante, una visión aterradora. El espectáculo era tan aterrador que los discípulos pensaron que veían a un fantasma. Pero ¿qué dice el verso 50? Enseguida habló con ellos y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Tengan ánimo, yo soy, no teman. Este yo soy, y tal vez algunos de ustedes saben, en griego es el ego eimi, yo soy. Y es una expresión famosa y llena de significado. Ego eimi son dos palabras en griego, que nosotros podemos traducir como soy o yo soy. Y puede significar: yo soy, no te preocupes. Es como cuando tú asustas a alguien, ¿verdad?, en medio de la oscuridad. Es, ¡bú! ¡Ay, tranquilo, soy yo! Esa es un poco la idea. Pero también yo soy es la traducción del nombre divino. Yahvé, Yahweh, yo soy. Y solo para reforzar este último punto, al igual que en las teofanías del Antiguo Testamento, este yo soy, este nombre divino va acompañado de ¿qué? No temas, no tengas miedo. Yo soy, estoy con ustedes. Y realmente es muy importante que entendamos esto. La palabra de Jesús a los discípulos en aquella madrugada no fue: no se preocupen por los vientos, no se preocupen por las olas, porque yo estoy aquí. Eso no es lo que Él está diciendo. Ese no es el mensaje. Jesús no les estaba diciendo: ánimo, no tengan miedo, porque ahora que yo llegué a la barca, todo está bien. Jesús les está diciendo: ánimo, no tengan miedo de mí, aunque ahora ven revelado algo de la gloria del gran yo soy, el Señor del viento y de las olas. Con demasiada frecuencia, a nosotros nos cuesta entender la necesidad que Jesús tenía de orar. Porque tenemos muy poco espacio en nuestra teología para captar la plena humanidad y la plena divinidad de nuestro Señor. Y esta plena humanidad de Jesús implica limitaciones, implica debilidades como todos nosotros, si no Él no sería ser humano como nosotros. Y nosotros luchamos con eso, nos cuesta entender eso.
Pero al mismo tiempo, luchamos por comprender el pavor, este pavor abrumador que los discípulos experimentaron en la presencia de Jesús cuando vislumbraron algo, un destello de su gloria divina. Y esto sucede probablemente porque mientras nosotros confesamos la deidad de Cristo con nuestros labios como un artículo de nuestra fe, lamentablemente, ¿qué hemos hecho? Hemos reducido a Dios. Achicamos a Dios. Lo hemos reducido tanto que Jesús nunca podría representar ningún tipo de amenaza para nuestra comodidad, para nuestra tranquilidad. ¿Y cuál es el resultado? Es que con facilidad terminamos haciendo ¿qué cosa con este tipo de historia? La espiritualizamos. ¿Qué quiero decir con eso? Terminamos leyendo esta historia como una ilustración de la forma en que Jesús calma las tormentas de nuestra vida. En vez de ver lo que Marcos realmente está diciendo. ¿Qué es lo que Marcos está diciendo aquí? Es que estar en la presencia del único que puede llamarse a sí mismo yo soy el Señor es mucho, mucho más aterrador que el viento y las olas. Por muy problemática que fuera la tormenta, cuando Jesús vino a ellos aquella noche, ahí sí que las cosas se pusieron verdaderamente aterradoras. Necesitamos revisar nuestra doctrina de Cristo. No solo para estar seguros que confesamos la fe ortodoxa, la sana doctrina, sino también para saber si realmente entendemos quién es Jesús. Si tu Jesús nunca tiene que decirte no temas cuando estás en su presencia, aún no tienes una visión bíblica del Cristo que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es una historia entonces sobre la revelación y desafía nuestra comprensión de Jesús, de este Jesús manso, de este Jesús reducido, de este Jesús pequeño. Recuerda, estar en presencia de Jesús es algo serio y muchas veces aterrador. Pero esta historia no solo nos habla de la revelación, también nos habla de la reprensión, Aquí tenemos una reprensión no solo para los discípulos, sino también para nuestros propios corazones y vidas. Todo este episodio ciertamente está diseñado para exponer ¿qué cosa? El corazón incrédulo de los discípulos. Estaban muertos de miedo cuando Jesús apareció en medio de la tormenta. Pero cuando Jesús se les manifiesta y Él sube a la barca, ¿qué pasa con el viento? Deja de soplar inmediatamente. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Verso 51 dice, ellos estaban sumamente perplejos, pues aún no habían comprendido lo de los panes, más bien sus corazones estaban endurecidos. Fíjense, esto es más que perplejidad, es más que asombro ante lo milagroso. Es asombro, es perplejidad ante Jesús. Es como si ellos nunca en realidad lo hubieran conocido. Solo piensa en eso por un instante. Piensa en lo que hemos visto acerca de Jesús hasta ahora en esta exposición del Evangelio de Marcos. Esas cosas que los discípulos presenciaron, lo que ellos tuvieron el privilegio de ver. La suegra de Simón Pedro fue sanada de su fiebre.
de un instante a otro. Un leproso fue sanado. Un paralítico fue curado. Un hombre con una mano paralizada le fue restaurada completamente. Una legión de demonios fue expulsada. Una mujer que sufría flujo de sangre por más de 12 años fue sanada. La hija de Jairo fue resucitada. Sin mencionar el hecho de que estos mismos discípulos ya habían estado en una barca en medio de una tormenta y Jesús calmó todo. Y ahora, incluso unas poquitas horas antes, había hecho multiplicar 5 panes y 2 peces para que más de 5,000 personas comieran y se saciaran, y habían sobrado 12 canastas llenas. Él les mostró que era mayor que Moisés, que les había dado maná del cielo, que era mayor que David, el rey más grande, que era el buen pastor que cuidaba de sus ovejas y les traía todo lo que ellas necesitaban. Y aún así, ¿qué pasaba con los discípulos? No entendían, no captaban, no entendían. Y cuando vemos eso en ellos, nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo tan ciegos? ¿Cómo no vieron estas cosas? Porque cuando reunimos toda esa información que Marcos nos presenta en el Evangelio, no es difícil entender lo que él está diciéndonos. Es difícil pasar por alto la conclusión a la luz de todas estas informaciones, que Jesús es Dios hecho hombre y que Él tiene una misión de salvar a los perdidos. De ahí entonces, ¿cuál es la explicación de la incredulidad de sus propios discípulos? Insisto, al final del verso 52 nos dice, sus corazones estaban endurecidos. Y esa es una expresión que, si la pensamos, tendría que dar escalofríos. ¿Por qué? Sus corazones estaban endurecidos. Y ojo, no se trata aquí de un faraón incrédulo, cuyo corazón estaba endurecido y no dejaba ir a Israel. Tampoco se trata de la dureza de corazón de los mismos israelitas cuando estaban en Masá, en Meriba. Se trata aquí del círculo más íntimo de Jesús, que han estado con Él todos los días, que han visto sus obras poderosas, que lo han escuchado predicar. Aquellos a quienes Marcos nos dice que Jesús les dio a conocer el misterio del reino de Dios. Aquellos a quienes Jesús les explicó en privado el significado de las parábolas. A quienes Jesús les confió la tarea de predicar el evangelio, de evangelizar, de ir a hacer misiones. A este grupo es a quien Marcos califica como hombres de duro corazón o de corazón endurecido. Y aquí hay una advertencia para todos nosotros, especialmente para aquellos que profesamos ser discípulos de Jesucristo. Es una advertencia que no podemos pasar por alto. Es posible ser un verdadero creyente en Cristo Jesús, un discípulo, y tener un corazón endurecido por un tiempo. Es posible. Como los apóstoles de Cristo, que estaban expuestos a la más clara revelación de quién era Él, de su persona como el Salvador. A ellos que estaban muy familiarizados con Él. Ellos también tenían el corazón endurecido, y nosotros, que estamos muy cómodos con nuestra sana doctrina, que supuestamente conocemos la verdad bíblica, nosotros también podemos tener nuestros corazones endurecidos.
De hecho, en realidad, puede ser nuestra propia exposición a la verdad. Si esta verdad no es abrazada, si esta verdad no es creída, si no descansamos en ella, si no produce fruto, si no es obedecida, puede ser esta misma exposición a la verdad lo que nos conduce, lo que nos lleva a una especie de anestesia espiritual, donde nuestros corazones están endurecidos. Hemos escuchado 1000 veces la verdad, siendo expuesta una y otra vez, domingo tras domingo, año tras año. Sin embargo, nuestro pecado no ha sido desarraigado, nuestra incredulidad no ha sido mortificada, no hemos tomado medidas para abordar los problemas, incluso cuando Dios en su palabra ha puesto su dedo en nuestros corazones. Nada nos pasa. Y así gradualmente, ¿qué sucede con nosotros? Dejamos de temblar ante el sonido de las advertencias de Dios en su palabra. Nuestros corazones dejan de arder ante la exposición del Evangelio. Nuestras conciencias dejan de agitarse cuando el pecado en nuestra vida queda expuesto. Y la palabra predicada se convierte en ¿qué? En ruido blanco espiritual, que lo podemos apagar cuando queramos, pero no nos molesta. ¿Conocen el ruido blanco? Los que son papás lo conocen, ¿verdad? Qué terrible condición es esa. Tal vez como los discípulos en la barca esa madrugada, puede ser necesario el terror y el asombro provocados por un nuevo encuentro con Jesucristo, lo que te ayuda a sacudirte y ablande tu corazón y haga de tu corazón receptivo a la palabra. Puedes creer que todo lo que la Escritura dice es verdad, porque es una palabra de revelación, pero también es una palabra de reprensión, exponiendo ¿qué cosa? La dureza de nuestro corazón. ¿Y con qué facilidad puede suceder? Acuérdate, los discípulos tenían todos los privilegios imaginables. Tenían acceso directo a Cristo, estaban allí con Él. Y aún así, nos dice Marcos, sus corazones estaban endurecidos. Por lo tanto, ten cuidado, no dejes que te pase lo mismo. Vemos en primer lugar la revelación, en segundo lugar la reprensión y en tercer lugar el rescate. Vemos aquí la maravillosa gracia de Jesús en esta historia. La incredulidad de los discípulos, su dureza de corazón, no quedó oculta ante los ojos de Jesús. Ya lo acabamos de ver, el terror de su aparición se veía obviamente en los rostros de estos hombres. Ya mencionamos que en el versículo 48, Marcos nos dice que Jesús tuvo la intención de pasar de largo, de seguir adelante. Ahora, frente a la incredulidad de sus discípulos, hubiera sido la mejor alternativa, ¿verdad? Porque ¿quién quería subirse a un barco con una tripulación así? No confiaban en Jesús, no lo entendían, no creen en Él. Deberían, con todo lo que ya han visto, deberían, pero no lo hacen. ¿Pero qué hace Jesús? Bueno, Él ama a sus discípulos, a pesar de la dureza de sus corazones, y Él sube a la barca y calma el viento y los lleva a salvo a la orilla. Él los rescata. Y a Jesús le encanta rescatar incluso a los discípulos de duro corazón. Y esto es realmente importante. Marcos, ojo, él no está minimizando la necesidad del arrepentimiento. Es cierto, no se nos dice
que los discípulos después de esto estaban tan afligidos, tan arrepentidos que le pidieron perdón a Jesús. No aparece eso en el texto. Tal vez lo hicieron cuando Jesús subió a la barca, pero no lo dice el texto. ¿Y por qué no lo dice? Porque ese no es el enfoque de Marcos aquí. Marcos quiere que veamos que independientemente de cualquier respuesta de los discípulos, la iniciativa fue de ¿quién? La iniciativa fue de Jesús. Jesús fue quien los rescató. Y cuán agradecidos deberíamos estar de que la verdad cardinal del Evangelio no es que nosotros creamos. Debemos creer. Pero esa no es la verdad cardinal del Evangelio. Tampoco la verdad cardinal del Evangelio es que nos arrepintamos. Debemos arrepentirnos. Pero ¿cuál es la verdad central del Evangelio de Jesucristo? Es que Dios nos ha amado primero. Se sube a la barca, nos rescata, a pesar de la dureza de nuestro corazón. Nos rescata en medio de nuestra incredulidad y nos rescata porque nos ama. Y porque Él nos amó, nosotros también ahora lo amamos. Él nos rescató. Él ama rescatarnos, incluso cuando nos descarriamos, cuando nos vamos, cuando nos perdemos, cuando nos vamos al mundo. Él ama rescatarnos. A veces la dura reprensión de la palabra es lo que despierta nuestro descarrío espiritual, es lo que destruye la dureza de nuestro corazón y nos lleva al arrepentimiento. Pero otras veces, ¿qué es? Es la misericordia y el amor de Dios en Jesús por nosotros, a pesar de la dureza de nuestro corazón. Eso es lo que a veces derrite nuestro duro corazón y provoca este deshielo espiritual. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Estás leyendo el Evangelio y darte cuenta cuán grande amor Dios tiene por ti. Y solo eso derrite completamente tu témpano espiritual. Thomas Watson, este gran puritano, escribió: la gracia disuelve y derrite el alma, provocando un deshielo espiritual. Como un bloque de hielo dejado frente al sol, nuestros duros corazones se derriten ante la bondad, ante la gracia, ante el amor del Rey Jesús. Queridos, Jesús los ama. Él te ama. Tú que estás tal vez descarriado. Tú, discípulo de corazón duro. Él te ama y te rescata. Él está comprometido contigo. Habrá palabras de reprensión, también habrá palabras de ternura. ¿Por qué? Porque Él busca traerte de regreso. Él busca llevarte a la orilla a salvo. Y Él te va a rescatar. Pero me pregunto si estás escuchando su voz mientras Él te llama. Mientras Él te hace estas propuestas de amor y gracia. Mientras Él te ruega que entiendas quién es Él realmente, para que tiembles ante su presencia, para que confíes en Él, para que descanses en Él. Tal vez algunos de ustedes se han estado alejando del Señor. Hay muchas cosas que han capturado tu atención, muchas cosas que te preocupan más que tu relación con el Señor. Quizás desde hace algunos días te has negado a buscar al Señor. No estás leyendo la palabra, no estás orando. O tal vez tienes patrones de pecado secreto en tu corazón. Y quizás como un perro que vuelve a su vómito, tú has estado volviendo a tu pecado una y otra vez. Sabes que no deberías, pero estás descarriado.
Has sentido tal vez que tu corazón se enfría y que tu conciencia ya no te acusa, que tu conciencia está anestesiada. Bueno, Jesús te está invitando a regresar. Él quiere subirse a la barca y rescatarte. ¿Vas a escuchar su voz? No endurezcas tu corazón. Hoy, si escuchas su voz, dobla tus rodillas, arrepiéntete, vuelve a Él. Y encontrarás misericordia y gracia sobre gracia en nuestro maravilloso Salvador. Él es, recuerda, Él es el asombroso Dios hombre, ante el cual todos nosotros deberíamos temblar con reverencia. Pero Él también es el Dios hombre que se acerca a nosotros, incluso en medio de nuestra estupidez espiritual, y nos rescata. ¿Por qué? Porque nos ama. Oremos.